Bueno, eso es parte del plan platita de Javier Milei. Hay un plan platita que la gente ni se entera, porque es un plan platita para el gobierno, no es un plan platita para la gente. Bueno, vamos a ver Giacomini en los tiempos en que era amigo de Milei y enseguida charlamos con él. Dale. Ellos están priorizando la política económica, permanecer en el poder a expensas de peores resultados macroeconómicos en el futuro. A ver, el segundo mandato de Macri empezaría con todos fundamentos macroeconómicos cuasi arrastrándose. Estamos hablando del 2019. Estamos hablando de, claro, final del 2019, principio del 2020. Si todo le sale bien a este gobierno, en el 2019 se irían, y vos sabés que a los economistas no todo nos sale bien, generalmente, ¿no? Entonces empezaría con un déficit fiscal de 6.0 del PBI. Axel lo dejó en 6.0. La meta de inflación del 2019 no se alcanzaría muy probablemente. La presión tributaria que tanto nos ahoga con esta reforma, que porque es una reforma que, si uno es ministro de Hacienda, es una reforma para irse a la casa, decir, no, deje muchachos, yo no la hago, porque no se puede hacer lo que la Argentina necesita, que es bajar los impuestos. ¿Por qué? Porque la grieta, los políticos no bajan el gasto y no hacen la reforma que tienen que hacer, que es la más importante de todas, la reforma del Estado. Bueno, Diego Giacomini, economista, ¿cómo andas, Diego? Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Todo bien, un placer estar con ambos. Decías que recién te veías más joven. Me veía más joven, exactamente. ¿Y a Milei? Más cuerdo. ¿Más cuerdo? Más cuerdo. En aquella época estaba sensiblemente más cuerdo. Pero a ver, ¿por qué? Primero y principal porque lo que decía coincidía con lo que pensaba y con su accionar. Haciendo coincidir las tres cosas. Mientras que hoy en día lo que dice con lo que piensa y lo que, sobre todo con lo que hace, no concuerda en más mínimo. Te doy un ejemplo para que vea que la gente habla, no estoy hablando de más. Por ejemplo, te hace un discurso en el IAEF, donde da una clase de economía monetaria. ¿Ok? Y te dice, no, porque es una barbaridad, la tasa de interés vixeliana, que es uno de los centros neurálgicos de la teoría austríaca. No hay que tocarla, no hay que moverla, porque si la tocas y la movés es querer controlar precios presentes y precios futuros. Es peor que Guillermo Moreno, búsquenlo, lo dice. El martes pasado. Bueno, sí, su Banco Central tocó la tasa de interés 6 veces. No solamente toca la tasa de interés 6 veces, sino que en los últimos 15 días la tocó 4. Y la pone terriblemente negativa en términos reales, lo cual va contra la esencia del ser humano, porque quiere decir que el tiempo no tiene valor. O sea, vos cambiás algo presente solamente y lo dejás consumir en el presente, entonces lo ahorrás solamente si podés consumir más cantidad en el futuro. Claro. ¿Por qué? Porque en el medio no podemos morir. Entonces vos cambiás una determinada cantidad de un bien en el presente por más cantidad de ese bien en el futuro, y la diferencia es la tasa de interés. ¿Por qué? Porque enfrentamos riesgos, incertidumbre, nos podemos morir. Si la tasa de interés es negativa, como la pone este gobierno, quiere decir que el tiempo no vale nada y que vos en el futuro preferís consumir menos bienes que en el presente, lo cual es una locura. Segundo ejemplo, no, lo importante para bajar la inflación es el ancla monetaria, el ancla nominal. Perfecto. Y te dice al mismo tiempo, lo importante es que el ancla sea monetaria, porque la inflación es la pérdida de poder adquisitivo del dinero y solamente eso se lo lucha influenciando en el mercado monetario. Entonces vos necesitas un ancla monetaria que ancle las expectativas de inflación. Entonces bajan las expectativas de inflación, no se mueven, ahí es la palabra ancla, y después va a terminar bajando la inflación. ¿Cuál es el ancla monetaria? Anclar la cantidad de dinero, que no aumente la cantidad de dinero. Bueno, entre el 10 de diciembre y el 15 de mayo, la última vez que hice la cuentita, la base monetaria aumentó 58%. Los pases
habían aumentado 60%. Y los bopreales, que son pasivos monetarios en dólares, que hay que pagar los cash, según el contrato, y pagan 5% de tasa de interés anual, ahí es positiva, aumentaron 112%. ¿Dónde está el ancla? En ningún lado. Si todo aumenta, y aumenta un montón. Ahora, estoy mostrando datos duros de las inconsistencias. No, porque estamos bajando los agregados monetarios en términos reales. Los estamos licuando. Ponete de acuerdo. Si lo importante es el ancla nominal, lo importante es mirar la cantidad nominal de dinero. Y no importa entonces mirarla en términos reales si se licúan o no. Pero aparte, ¿por qué está mal? Porque si vos querés bajar la inflación, vos no podés ver la inflación como parte de la solución. Porque si vos ves como solución la licuación, ¿con qué se licúan las cosas en macroeconomía? Con inflación. Entonces estás teniendo a la inflación como solución del problema. Y él te va a decir, bueno, pero yo quiero hacer eso todo hasta que todo coincida en serio. Ni el más arrogante ingeniero socialista se animó a tanto. Entonces, simplemente estos comentarios, que yo soy profesor de teoría monetaria y Javier fue ayudante mío, estoy mostrando las inconsistencias, los errores de él. En la Universidad de Buenos Aires. ¿Él daba clases en la UBA? Él fue ayudante mío porque yo lo invité a dar clases, daba clases ad honorem y porque se divertía dando clases conmigo en mi curso de Dinero, Crédito y Bancos, que lo tuve como 15 años en la Universidad de Buenos Aires. Y antes fue profesor en la Universidad de Belgrano, creo, ¿no? Un tiempito. Posteriormente. A mí me ofrecen ser profesor de Teoría Monetaria 1 y 2, Andrés Di Pelino. Le digo, no, estoy cargado de laburo, no me interesa, no puedo. Llámalo a Javier, que él te va a aceptar seguramente, aparte es egresado de la UB. ¿Y en la UBA, ahí fue. ¿Y en la UBA qué pasaba con él? Nosotros dos nos divertíamos mucho dando clases juntos en la UBA. Es mentira eso que iba a dar, que dijeron una vez, no, iba por el prestigio de la UBA. Yo te aseguro que iba porque se divertía dando clases. A Javier le gusta dar clases, lo ven en el IAF, lo ven en todos lados que da clases, le gusta, soy sincero y digo la verdad. Ahora, un cuatrimestre que me armó un quilombo porque dije, bueno, yo tomo examen el lunes y Javier viene y toma el parcial, su parte, el jueves. Listo, perfecto. No sé cuántos alumnos eran, 50, 60, ¿no? Y Javier le puso 2 a todos. ¿A todos? A todos, al 100%. Entonces me dice, digo, ¿cómo te fue? No sé qué, no, tienen todos 2. Digo, boludo. Digo, si tienen todos 2, vos te das cuenta que yo no puedo aprobar a nadie. Porque si en la mitad del examen tienen todos 2, no pueden aprobar el examen. Conclusión, el primer parcial tuvieron todos 2. Y yo dije, esto lo voy a tener que arreglar a futuro de alguna manera, porque va a ser un quilombazo. Y nada, terminó saliendo a flote el cuatrimestre, no recuerdo bien después cómo pasó, recuerdo esa anécdota. ¿Vos decís que él es incoherente con lo que piensa o cuando explica teóricamente cómo deben funcionar las cosas, eso no tiene nada que ver con lo que está haciendo? ¿Por qué? ¿Por qué no hace lo que él piensa? Porque no piensa eso, porque le da miedo hacerlo, porque cree que es muy costoso, porque muchas veces ha dicho, ignoran las restricciones. Si yo hago lo que me dicen que haga, que es ser coherente con lo que siempre dije, lo que voy a tener es a toda la gente en contra y no voy a poder hacer nada de lo que siempre dije. Esto es política, no es teoría. Por mesianismo. Te cuento por qué y lo explico y la audiencia lo va a entender en un segundo con 2 ejemplos. Primero, él siempre dice que hay que tener en cuenta y considerar lo que él llama
condiciones iniciales. En economía se utiliza esta palabra. ¿Qué es condiciones iniciales? El punto de partida. ¿Ok? Bueno, él no lo tiene en cuenta. O sea, dice algo que no hizo. ¿Por qué no lo tuvo en cuenta? ¿Qué es tener en cuenta el punto inicial, la condición de partida? Con lo que hizo el anterior gobierno, que a su vez sucedió a un pésimo gobierno, pésimo el de Macri, peor el de Alberto Fernández, con el peor ministro de Economía de la historia, Sergio Tomás Massa. Mirá que para ser el peor hay que esforzarse con los nenes que hubo antes. Esa condición inicial, ese punto de partida, esa herencia dejada, inviabilizaba poner en práctica cualquier programa económico de la escuela austríaca e inclusive que respetara la ética y las ideas de la libertad. Primer ejemplo. Segundo ejemplo. Me acuerdo que el plan motosierra original, que es del 2017, si no me falla la memoria, lo hice todo yo. Yo en esa época competía triatlón. Yo tengo 7 Ironman corridos, medio Ironman, tengo como más de 20. ¿En serio? 30, sí. Y entonces dejé de competir. Lo hacés para no asesinar gente en los supermercados. Yo le decía eso a Loto y a María también. Que corren. Si No, bueno, pero el corrieran- triatlón es un nivel de exigencia. O sea, entrenás todos los días, tenés un solo día libre por mes, un lunes por mes nada más. Llegás a tener el Garmin prendido, perdón el chivo, 18 horas por semana de entrenamiento, ¿no? Porque siendo un amateur, como era yo, ¿no? ¿Esto es tu época de amistad con Milei? Sí, ¿Vos sí, entrenabas? casi toda. Yo competía Ironman tipo triatlón, corrección, entre 2007 y 2008 hasta el 2018. Entonces, dejé de competir para bajar mi ritmo de entrenamiento porque yo me di cuenta que se necesita ubicar el análisis macroeconómico debajo del paraguas de la filosofía política y la ética. ¿Por qué? Porque la filosofía política y la ética que implican un determinado andamiaje institucional que funciona de una determinada manera, pone en funcionamiento esquemas de incentivos que hacen que las políticas puedan ir solamente en un determinado sentido, que te lo resumo. La esencia de este régimen de gobierno que tenemos acá y en Occidente, como le gusta decir Javier, es el gasto público. En la tendencia promedio de largo plazo, el gasto público está condenado a subir con este régimen de gobierno. Y solamente puede bajar transitoriamente, temporalmente, porque se equivocan, y después va a volver a subir. Y al mismo tiempo, como las elecciones, lo estoy explicando muy sencillo, se ganan con gasto público, pero se pierden con impuestos, siempre tiene que haber déficit fiscal. ¿Cómo no va a haber déficit fiscal si se financia con deuda? ¿Qué le permite al político de turno? Gastar él, hacer a la gente cautiva de ese gasto público, por ende lo vota. Bueno, ¿No? pero no todos los países funcionan como Argentina. Sí. Todos los países, salvo los que estuvieron del otro lado de la muralla de hierro, o sea, debajo de la URSS, todos tienen más gasto público, más impuestos, más presión tributaria, mayor base imponible que hace 20, 30, 40, 50 años para atrás. No tanto como en Argentina. En Argentina se han pasado 20 pueblos de eso, ¿no? Argentina, obviamente, es el país donde peor funciona para la gente este sistema y mejor funciona para los políticos este sistema. ¿O viste alguno que se baje de la política? No. ¿O viste alguno pobre? Capaz hay algunos, pero son la excepción que confirman la regla. ¿Qué quiero decir? Empecé a estudiar todo esto. Entonces, lo agarro a partir de 2019, 2020, lo voy a explicar en 2 minutos. Le digo, Javier, el motosierra es impracticable. ¿Por qué? Porque es mentira que el ajuste lo va a pagar la casta.
Y te lo explico con un ejemplo muy sencillo, Javiercito, que la gente lo va a entender enseguida del otro lado de la cámara. Digo, a ver, vos le cortás el chorro a los gobernadores, que además no tiene que ser lo principal. ¿Por qué no tiene que ser lo principal? Muy sencillo. Porque el gobernador se da vuelta y cobra más impuestos. Ahí va. Pero primero, si los gobernadores gastan el 45% del gasto y la nación gasta el 55%, y los gobernadores tienen a su cargo la justicia, la policía, la educación, la salud, todo, está claro. ¿Y vos, nación, en qué gastás? ¿En qué gastás? El público, sí. ¿Qué va a decir? Cuando vea que los gobernadores gastan en seguridad, en justicia, en salud y en educación, se van a dar cuenta que es una bolsa de gatos enorme. Si a esto le agrego y le digo, che, los gobernadores no tienen déficit fiscal. El año pasado, que fue un desastre, no llegó al 1. Es cierto. Y tenían equilibrio. Y Nación es la que tiene siempre déficit. Y encima, en todo el siglo XXI, nunca le cumplieron con la mínima plata de recaudación que le tienen que pasar a los gobernadores, y Nación siempre le pasó menos. Ahí vos te das cuenta que el ajuste grosso tiene que pasar por Nación y los gobernadores solamente tienen que acompañar. Primero que le digo esto, Javier, claro, si me hace caso, el mesianismo se le empieza a bajar los decibeles, porque se da cuenta que todo el esfuerzo lo tiene que hacer el presidente. Pero más importante, lo que dijiste vos, Ernesto. Yo digo, Javier, es mentira que el ajuste lo va a pagar la casta. ¿Por qué? Porque vos, cuando le dejás de dar plata al gobernador, el gobernador se da vuelta y a sus subordinados, los intendentes, le deja de dar plata. ¿Qué va a suceder? El intendente pone una tasa para cobrar Exacto. nafta. Entre ellos se ponen de acuerdo, y ¿qué sucede? El gobernador hace un revalúo y sube el impuesto provincial. El gobernador extiende ingreso bruto, sube la alícuota de ingreso bruto. El intendente hace otro revalúo y te cobra más por la tasa. Y como si esto fuera poco, te inventa nuevas tasas. Y todos te fiscalizan más que antes. Ellos siguen obteniendo sus recursos y el ajuste lo paga la gente. ¿Qué sucede? Cuando yo le explico esto a Javier, si lo hubiese escuchado, tendría que haber dicho, Diego, tenés razón en todo. Me tengo que dejar de joder y me tengo que quedar de este lado explicándole estas cosas a la gente, porque los cambios tienen alguna chance potencial en el futuro de poder ser llevados a la práctica si la gente los entiende y los internaliza. De hecho... Bueno, pero pará, Milei hizo un ajuste fenomenal. Sí, no creo yo. También mente ahí. Está hecho un mentiroso serial. Te paso a explicar por qué. Vieron que Milei, lo voy a decir exagerado, para que la gente además se ría, porque a la economía, si no le pones un poco de humor, es un garronazo. Milei dice, hoy miré la inflación y hoy en un día la inflación subió 2%. Entonces te dice, bueno, la elevo a 365 y la inflación 17.000%. 17.000%, porque el dato de un día hace regla de 3 compuestas. Si este dato se mantuviera todos los días, estamos ante la amenaza de una hiperinflación de, poner el número que quiera, 17.000, 35.000. Él dijo 17.000 y 15.000, en distintos momentos se... Exactamente. Entonces, ¿qué sucede? Esto te lo estaba diciendo porque era que me había preguntado. No, si no hizo un ajuste realmente. El ajuste, ahí está. Entonces, ¿qué dice? Él te dice que hizo, primero, que quería hacer un ajuste de 5.2 y que ahora se le había ido la mano y le iba a devolver plata a la gente porque hizo un ajuste del 7. Mentira, todo mal. ¿Qué está haciendo? El ajuste de los primeros 3 meses está haciendo regla de 3 y dice, bueno, lo elevo a la cuarta, entonces si hago este ajuste los 4 trimestres, tengo un ajuste de tanto.
Otra burrada académica. ¿Cómo se hace el ajuste? Se compara el primer trimestre de este año contra el déficit del primer trimestre del 2023. ¿Y cómo da? Eso da, ¿Cuánto te da? un ajuste de 1.2, 1.4. ¿Esto qué quiere decir? Que para ajustar 5.2 en el segundo, tercero y cuarto trimestre, tiene que hacer un ajuste adicional de 3.8% del PBI. Y ahora ya de arranque frenó obra pública, casi todo, no todo, Sí. porque mantuvo el gasoducto al norte, Sí. y lo frenó todas las transferencias a las provincias. ¿Qué más puedes cortar para llegar al número? No, hay que ver Más los de si pido. dejando esto como está, sin dar un peso, se llega a ese 5.2. No estoy haciendo la cuentita finita. Pero, ¿qué sucede? Como todo. Si yo te meto la cabeza adentro de un balde de agua, ¿cuánto aguantas? Nada más no pagó, digamos, tiene la deuda a las eléctricas, ¿no? De Camesa. Bueno, eso es parte del plan platita de Javier Milei. Hay un plan platita que la gente ni se entera, porque es un plan platita para el gobierno, no es un plan platita para la gente. ¿Qué quiero decir? Números redondos. Si va a tener que importar en barcazas gas, que son aproximadamente entre 400 y 500 millones de dólares. Sí, que tuvieron que salir a comprar de urgencia. Exacto. Si a esto le sumás que postergó los aumentos mensuales de gas y luz y aumentó en el AMBA los aumentos de tren y colectivos, eso te debe dar aproximadamente alrededor de 800 millones de dólares. Es un plan platita que el principal beneficiario es el gobierno. ¿Por qué? Porque está tratando de pisar las variaciones del IPC junto a lo de las medicinas prepagas para ver si puede vender Que bajó que la la inflación. desinflación sigue, porque la verdad de la milanesa es que la inflación baja muy lento y poco. Yo siempre digo, a esta altura del partido, con el plan de convertibilidad, que analicemos cuando empezó, no interesa cómo terminó, antes de ser anunciado había una inflación mensual del 27%. Y este plan de Javier empieza con una de 25.5. Ok. A esta altura del partido, con la convertibilidad, la inflación era 3%. Y dentro de 2 meses 1.8%. Y el PBI en el 91 creció más 10.5%. Entonces, si te quieren vender que la inflación es un éxito que baje al 8.8%, dentro de 2 meses al 6% y dentro de 3 al 5%, con un PBI que en el primer trimestre, según el dato del INDEC, si le sacás los anabólicos estadísticos y solamente estadísticos del campo por la sequía del año pasado, Claro, pues estás haciendo la comparación interanual y entonces... cayó 6.9. O sea, tenés un nivel de actividad que está cayendo al 7% en el agregado, con sectores en los cuales, como construcción, cae al 33%, industria cae al 5%, según INDEC. Industria pyme cae 19%, según CAME. Cuando veo ventas minoristas de CAME, que son en cientos de municipios, caen 18%. En supermercados cae 8.5%, Morphy. En supermercados mayoristas cae 11%. ¿Qué quiero decir? Que con estos niveles de caída y acumuladas, vos te das cuenta que la recuperación está muy lejos. De hecho, la Universidad Torcuato Di Tella publica un índice que se llama índice líder, cuyo único objetivo es medir la probabilidad que tiene una economía de entrar en recesión o de salir de recesión. Según el índice, última publicación de la Universidad Torcuato Di Tella, hay 1.8% de salir de esta crisis en los próximos meses y 98.2% el complementario de que siga en recesión. Entonces, a ver, cuando uno mira esto, lo más probable, de hecho hay un estudio
que lo cito porque no es de este país, pero está hecho debajo de la filosofía de Milton Friedman, que es el plan de Milley, pero mal hecho, porque mezcla a Friedman y a Robert Lucas, lo mete en una licuadora y saca una cosa inconsistente, que esto lo expliqué en una nota del periódico que encabeza Fontevecchia hace 2 semanas. Perfil. No, pasaba chivo yo. No hay problema. ¿No? A ver, ¿qué explico? Hay una nota, hay un paper académico de 1990 de el matrimonio Romer, que son adherentes como economistas a la escuela de Chicago, y dice, bueno, vamos a identificar 5 episodios de la economía americana de la Segunda Guerra hasta 1990, donde el gobierno decidió hacer política monetaria muy contractiva, de achicar los agregados monetarios, declarando que querían que bajara el PBI para que eso hiciera bajar la inflación. Encontraron 5 episodios. El último, el más famoso, de finales de 1979, de Paul Volcker al comienzo de Ronald Reagan. Y tomaron 2 indicadores, tasa de desempleo y nivel de actividad industrial, como para ver cómo respondían y cuánto tiempo estuvieron deprimidos como resultado de este programa. Bueno, habían pasado entre 24 y 36 meses y la tasa de desempleo seguía entre 3 y 3,5 puntos porcentuales por arriba de lo que estaba antes. De lo que estaba inicialmente. Casi entre 2 y 3 años. Y la producción industrial estaba 2 dígitos por debajo. Entonces, ¿qué quiero decir? Cuando termine 2025, es muy probable que, ¿cómo se mide el nivel de actividad? Se mide en niveles, en cuánta riqueza generás y cuánto producto generás. Probablemente en el 2025, en diciembre, estemos más abajo que a mitad del 2022 y que a mitad del 2023. O sea, pero esta idea de Milley, de que hace falta el sacrificio. Sí. Que es el trance que tenés que pasar porque después viene algo mejor, vos decís, al contrario, lo que viene es mucho peor. Yo lo que digo es que este programa económico es dinámicamente inconsistente. ¿Ok? No tuvo en cuenta las condiciones iniciales, porque eso que te estaba explicando, de que yo le dije, Javier, va a pasar esto con los intendentes, va a pasar esto con los gobernadores, lo va a pagar la gente, no lo va a pagar la casta. ¿Por qué no me lo escuchó? Porque no tenía que ser presidente si me hubiera escuchado. ¿Por qué no me escuchó antes que las condiciones iniciales no permitían aplicar un plan económico que estuviera alineado debajo de la ética de la libertad, de las ideas de la libertad y de la escuela austríaca? Porque si me lo hubiera escuchado también se debería haber quedado de este lado. Ahora, el mesianismo puede más, y acá lo tenemos. Está vendiendo una esperanza que no tiene fundamentos ni teóricos ni empíricos sólidos, pero que tiene la desgracia para nosotros y la fortuna para un político, en este caso él, que la gente está prácticamente desahuciada y tiene ganas de creer en todo. ¿Por qué? Porque, y esto es un mérito de Javier, la gente se cansó de los políticos tradicionales y no quiere saber nada de los políticos tradicionales. Por eso la imagen de Javier se va a erosionar más lento de lo que se podría erosionar con cualquier otro político con estos números. Porque, y esto es mérito de Javier, 2 méritos tiene. Primero, Javier supo captar este hastío de la gente. Y como resultado, Javier se presenta como una opción en las antípodas de todo lo demás. ¿Por qué? La gente piensa que por primera vez puso un presidente. ¿Por qué? Porque sea el peronismo K, sea el peronismo tradicional o el nombre de cotillón que le quieran poner, sea el PRO o sea los radicales, los candidatos ¿cómo se resuelven? A dedo
en una habitación cerrada y siempre emergen de los mismos 30 que pasan de ser gobernadores a ministros, de ministro a intendente, de intendente a senadores, a diputados. Javier, por fuera de esos partidos y como un emanente del sector privado, construyó algo que tenía repercusión en todo el país, porque cuando Javier... Bueno, con las redes sociales también, ¿no? No, iba a la televisión, los conductores, che, déjalo, porque en la cucaracha le decían mide, mide, y le decían mide, mide, mide en todo el país. Entonces, Javier se presenta por fuera de todo y la gente dice, este es uno diferente y es uno de los nuestros, probemos con este, ¿no? Y esto le da mucha fuerza porque además está subsidiado por los resultados económicos de los dos anteriores gobiernos, que uno es peor que otro. Ahora, tal vez detrás de Milei lo que ella es un proyecto de poder, no un proyecto de reforma económica, no un proyecto ideológico, un proyecto de yo llegué y veo cómo lo voy resolviendo. Y lo voy a ir resolviendo así como hice lo imposible, ganar al peronismo, ganarle al PRO, de la nada, sin estructura, sin nada. En 2 años la gente me va a querer de vuelta, como creyó hasta ahora, de que la culpa es de la herencia, qué sé yo, y además algo le voy a dar en cada momento, y así me voy a quedar para siempre. Es decir, que no haya una ambición libertaria, sino una ambición monárquica en esto. Bueno, a mí me sorprende. Yo en las redes sociales le escribo, le digo de todo a Javier, ¿no? Le pregunta a Jonathan Viale: Javier, ¿cuál es tu balance de tu gira por España? Y Javier dice, indudablemente, soy el principal líder de la libertad en el mundo, el máximo líder exponente de la libertad a nivel mundial. A nivel mundial. ¡Wow! Tío. Después lo veo inaugurar el busto de Perón. De Menem. No, de Menem. De Menem, perdón, sí. De Menem, que parecía... ¿Cómo se llama? Era un parecido... Sí, bueno, no importa, me salió el nombre ahora. James Brown, que parecía James Brown. Total. Y lo inaugura y cuenta una anécdota. Cuenta una anécdota y dice puntualmente: cuando estuve con Menem, cuando lo conocí con Menem, Menem me agarró las manos y me dijo, vos vas a ser presidente. Y esto es muy interesante porque cuando le dijo eso, yo tenía a Menem más cerca de lo que te tengo a vos y tenía a Javier hombro con hombro, o sea, escuché todo. Y realmente eso fue lo menos importante que le dijo. Lo agarró de las manos y le dijo, vos vas a ser presidente. El único consejo como expresidente que te puedo dar es no te pelees nunca con nadie, ni mucho menos te pelees con tus enemigos. Porque a los enemigos no hay que pelearlos, a los enemigos hay que seducirlos. Y si vos no te peleás con nadie, te va bien en la política. Entonces cuando yo lo veo, ¿por qué cuento esto? Porque yo no lo veo que, igual que la respuesta a Jonathan Viale, cuando él resalta la parte menos importante, pero las dos cosas que resalta con Jonathan y cuando inaugura el busto de Menem, son dos cosas que simplemente le sirven para levantarse su propio ego. ¿No? Entonces, y omitiendo en la acción, porque se pelea con todo el mundo, y lo único que hace es construir política institucional desde la violencia. Y la violencia lo único que hace, ¿qué es el consejo de Menem? La violencia lo único que hace es engendrar más violencia. Y si esto se traduce en políticas económicas, el que paga el pato de la boda y al que le viene la factura es al sector privado. Pero volviendo a lo que dice Ernesto, de la idea de un poder, de un proyecto de poder y de un proyecto de poder económico, uno ve en este tiempo también que hay un proyecto económico donde tenés, o sea, esta apuesta a través del régimen de incentivo a las grandes inversiones, que es minería, petróleo, lo ves a Elstein, que quiere entrar también con el tema inmobiliario,
PAE, los Bulgeroni tan cerca, los gobernadores con más intereses mineros, aún siendo peronistas, Catamarca, qué sé yo, sumándose. O sea, hay un poder, bueno, Techín, que es uno de los grupos que está más metido también adentro del gobierno y que además serían también Tecpetrol, beneficiarios de todo de la idea de Milei, de a quienes hay que darle enormes beneficios porque Argentina es un país que ha pecado tanto que para poder atraer esas inversiones necesita ser especialmente benévolo. Ahora, ahí hay un poder económico también, grande. Pero además de un poder económico, primero y antes que nada, hay otra contradicción y un error intelectual supino, que los economistas no se dan cuenta porque no saben de filosofía y política y ética. Y paso a explicar en un minuto. ¿Qué es el RIGI? El RIGI es una desigualdad ante la ley. ¿Por qué es una desigualdad ante la ley? Porque al que viene de afuera le decís, trae la plata que tengas, que quieras, yo no te pregunto dónde viene. Perfecto. Después, sacala cuando quieras, como quieras, yo no te pregunto ni te la impida. No tenés que liquidar. No tenés que liquidar. Listo. Además, no te obligo al compre nacional tampoco. 4 cosas te cité. A cualquier otro. Che, ¿de dónde sacaste esta plata? Perfecto. Che, no, vos no podés sacar plata afuera, no podés pagar dividendos solamente si yo te digo. Listo. Ah, no, ¿querés invertir? Comprá nacional. Es una desigualdad ante la ley y atenta contra lo que el mismo presidente habla, que habla de la igualdad frente a la ley como, es cierto, uno de los pilares del liberalismo. El de la poltrona, dice. Claro. Ahora, ¿cuál es el problema? Este régimen de gobierno, que es constitucionalismo, más Estado-nación, más democracia representativa, más voto secreto, tolera la desigualdad ante la ley solamente en el sentido contrario. Vos no podés dar la desigualdad ante la ley en tu país para los que viven afuera en detrimento de los que viven adentro. Primero es ignorancia, porque si viene un americano y un de guita acá, que no se sabía dónde estaba, viene la DEA y lo agarra de las orejitas a los 35 segundos y dice, che, vos, ¿dónde sacaste esta plata? Pero dicho esto, este sistema tolera la desigualdad ante la ley para que, en beneficio, no del sector privado, como el RIGI, en este caso, para extranjeros, sino para el beneficio de los políticos. O sea, al que gana más, le cobro bienes personales. Al que gana menos, no. Al que gana más, le cobro 35 de ganancia. Al que gana menos, le cobro 20. Y al que gana menos, le cobro 0. Al que le va bien, le saco. Al que le va mal, le doy. Es una desigualdad ante la ley. No estoy discutiendo si está bien o está mal. Punto. Estoy describiendo 2 cosas. Ahora, si vos planteás una desigualdad frente a la ley que va en contra de la esencia del sistema de gobierno donde la querés poner en funcionamiento, está cantado que ese RIGI va a durar, ¿me perdonás el tecnicismo? Lo que un pedo en una canasta. O sea, va a venir otro gobierno cuando sea de otro signo político y que va a entrar en funcionamiento. El famoso péndulo argentino. Y su primer ley va a decir, el RIGI se terminó. Ponele que yo soy Milei, y vos sos Diego Giacomini. Sí. Y seguimos siendo amigos. Vos seguís pensando lo que vos pensás y yo me fui para otro lado. Y te digo, déjame romper las pelotas con tu teoría de lo que deben ser las cosas. Soy presidente y veo cómo emparcho todo para que entren dólares ahora que necesito dólares. Y una vez que entren dólares, además empiezo a explotar algunas cosas. Entonces tengo un poco más de gas, un poco más de minería, un poco más de, no sé, software, etcétera. Y la voy llevando. Y en algún momento, así como la voy llevando, la cosa se va a acomodar y entonces la Argentina va a ser un catch-up. ¿Por qué? Porque hace rato que no crece, porque tiene un montón de recursos naturales que no explota. No vamos a ser el país perfecto, pero un poquito más va a andar y yo me quedo para siempre. O sea, no me rompa la bola con lo tuyo es para la facultad, lo tuyo es para la academia, lo tuyo es para la escuela austríaca. Yo nunca creí en austríaca, o un poquito sí, pero la verdad que lo que creo es en el poder. O sea, no me rompa los huevos y dejame ejercer el poder porque vos de eso no sabés nada. Vos sabés de academia. ¿Qué le decís? ¿Qué me decís? Bueno, primero ante todo,
si me dijera eso exactamente así, digo, vos sos un hijo de puta. Alguna vez le dije unas cosas parecidas en la última reunión a solas que Te cago tuvimos. trompadas. Le digo, y le contesto, vos sabés que eso no es así, y vos sabés muy bien que en términos dinámicos, intertemporalmente, le vas a hacer un daño gigantesco a las ideas de la libertad y a la ética de la libertad. Porque cuando vos actuás como estás actuando, totalmente desalineado con lo que decís pensar, lo que decís con lo que haces, las cosas no pueden terminar jamás bien, porque encima solamente vas a lograr que te rodeen oportunistas de baja calaña que simplemente quieren sacar provecho para sí mismo haciendo negocio con el Estado. Entonces, te estoy diciendo, porque aparte es muy parecido a lo que le dije, te voy a criticar todo lo que te tenga que criticar, cuando amerita criticar, si haces alguna cosa bien, la resaltaré. ¿Qué te dijo? Se quedó callado, porque no tenía más nada para decirlo. Exactamente como las 2 veces que me encontré en 2 canales de televisión que nos encontramos, que le dije cosas bastante parecidas. Hay una nota de un canal de Fitzroy que me encontré muy poquito antes de las elecciones, que si van a hablar con el de seguridad, se las cuenta, porque fue ahí adelante de él, se las cuenta todo, no me pueden mantener ni la mirada. Ni la mirada. Yo le dije textualmente, deja de mentirle a la gente. Y es más grave la mentira por omisión, que le estás escondiendo a la gente varias cosas de las que vas a hacer y no se lo decís, que las mentiras que decís que vas a hacer. ¿Vos decís que él es el ministro de Economía en el sentido de le atribuís a Caputo algún rol dentro de las decisiones que toma? Pues hablás como si todas estas decisiones las tomara Milei solo. A ver, eso no estoy en el día a día, así que todo lo que diga es condicional, es una suposición mía. Lo que puedo decir es que Javier vive por y para la economía. Y es lo único que le interesa. Con lo cual, la economía y lo que le levante el ego a él. Con lo cual, nunca va a prescindir de la economía. Nunca la va a delegar, mucho menos a alguien al cual no respeta intelectualmente como macroeconomista en lo más mínimo. Tampoco es un macroeconomista. Justamente no lo respeta acertadamente porque no sabe nada de macroeconomía. Toto Caputo es un comprador y vendedor de activos financieros, que se llama en la jerga trader. Tradea, comercia, compra y vende papelitos. Y sabe ganar mucha plata, hacer plata con eso, muy bien. Pero de macroeconomía no sabe nada, así como Bausili no sabe. ¿Alguna vez lo escucharon? Ustedes son periodistas hace muchos años. ¿Los escucharon hablar de macroeconomía? ¿De política monetaria? No. Entonces, no lo va a deslindar. Teniendo en cuenta esto, obviamente que tiene terrible injerencia y los errores de política económica y los resultados que se obtengan son responsabilidad de Javier. ¿Sturzenegger sí lo respeta? Sí. Sturzenegger es una persona a la cual respeta. Esto es muy interesante tu pregunta, Ernesto, porque sabiendo que le interesa a Javier no le interesa gobernar. A Javier no le interesa gestionar. A Javier no le interesa hablar con ministros, mucho menos secretario de Estado, porque a él le interesa hablar de economía, de macroeconomía, de papers académicos, que uno puede coincidir, puede no coincidir, hasta inclusive puede decir que está equivocado. Yo, cuando comparo a Javier contra todos los economistas de Argentina, promedio, yo me sigo quedando con Javier que con los otros. O sea, yo prefiero, a todos los que conocen, yo los prefiero como economistas ante a Javier que a los otros. Ahora, si le interesa todo esto, con el único que se divierte y puede estar 2 o 3 horas hablando, es con Sturzenegger, porque por más que podamos coincidir o no... Con Reibel también, ¿no? A Reibel lo respeta por otra cosa. Porque Reibel es físico.
Entonces Reidel sabe en serio matemática. Si es físico, sabe matemática en serio. Y Javier le gusta mucho las matemáticas y sabe que Reidel de matemática sabe muchísimo más que él. Entonces, por ese aspecto lo va a respetar. Como respeta a Sturzenegger, porque Sturzenegger, yo puedo estar en un 95% en desacuerdo con él. Siempre me he llevado bien con él. De hecho, coincidí en un programa un miércoles ese que está en Constitución y salgo y puse un tweet y me digo, estoy en desacuerdo en un 95%. Entonces me escribe el día siguiente y me dice, Diego, ¿no estás exagerando, 95%? No, 95%. Y te doy 10 razones. Y le di 10 razones. Ah, sí, estamos en desacuerdo en un 95%. Pero además es un tipo bastante fluido en el trato, ameno. Entonces yo estoy seguro que con Federico puede hablar 3 horas con el único que se entretiene más de decir, lo debe llamar y, che, hablemos de economía, ¿cómo ves? Se quedan hablando. Con Toto Caputo lo debe despachar en 10 minutos. Tiene algo de cruzado también, me parece, Sturzenegger, ahora, ¿no? Que seguramente se enganchen siempre, con eso, ¿no? Un poco, sí. Con la idea y viste que Toto Caputo contó que la mujer enganchó en esta cosa también de que las fuerzas del cielo, qué sé yo, pero no fue un chiste, ¿eh? Digo, están en una cosa mística, más católica del lado de la familia Caputo. Eso es un tema que no es menor. Porque tiene algo hipnótico, Milei, no con nosotros, pero está hipnotizando a mucha gente que llora cuando lo ve. Bueno, llora. Sí. Mira, primero ante todo, cuando un liberal apenas tome nota de que sucede algo de eso y la gente lo comienza a venerar, lo primero que tendría que decir es, hablando mal, parar el carro. Porque el liberalismo es una cosmovisión del ser humano que lo importante es la idea, no la personalidad. Es un trip hacia el culto de la personalidad absoluto. Eso el culto, si fuera por él, le hacen un monumento de 40 metros en lugar del obelisco. Bueno, ahí pero ya tenía un trip cuando era tu amigo. Lo que pasa es que fue creciendo como le gustaría a él decir. Fue una derivada positiva, un cambio va subiendo, que la segunda derivada, que es la aceleración, hace brum, fue altísima. Es así, obviamente. ¿Cómo termina? ¿Cómo sigue? Cuando quiero decir termina, quiero decir cómo sigue. Yo creo que lo que estamos viviendo en los próximos meses, esto es lo mejor que puede dar el gobierno de Javier Milei. Yo creo que la macroeconomía se va a complicar de vuelta. ¿Y qué sucede? Se van a retroalimentar negativamente varias variables. Por ejemplo, hay cepo. El cepo es un control de precios, otra inconsistencia, igual que el de Moreno, es un control de precios. Si vos le pones, es un control de precios que ¿cómo funciona? Es un precio máximo para el dólar y un precio mínimo para el peso, las dos cosas al mismo tiempo. Entonces, si vos pones un precio máximo para el dólar y un precio mínimo para el peso, cuando levantás ese control, salvo que entre una andanada gigantesca de dólares, baja el peso y sube el dólar. Exactamente, el tipo de cambio te va a subir. Listo, no sos economista y lo viste. Ahora, si no se levanta el cepo, cuando vos dejás el cepo técnicamente en la película, el promedio de la película de mediano y largo plazo es exceso de demanda en el mercado cambiario, permanente, escasez de dólares, permanente, con lo cual en la tendencia promedio de mediano plazo es cada vez más suba del tipo de cambio. Del otro lado, en todo el resto de los mercados, es exceso de oferta. En el mercado de bonos, si hay exceso de oferta, sube el riesgo país. Bajan los bonos. Bajan los bonos, como consecuencia sube el riesgo país, el costo de capital aumenta. En el mercado de dinero, exceso de oferta, que se da porque cae la demanda de dinero. En Argentina nadie ahorra en pesos, todos ahorran en dólares. Entonces, si se demanda pesos solamente para transacciones, motivo de transacción, para consumir, para invertir, para producir, para comerciar. Si todo eso cae,
cae la demanda de pesos. Con cepo está asegurado eso, es en el mercado de dinero cada vez más inflación. O sea, atá las dos cosas. Primero te dije, en el promedio, por más que algún día pueda bajar, alguna semana, en la tendencia promedio va a subir el dólar, por más que se desacelere la inflación, más adelante va a volver a subir la inflación. En el mercado de bienes y servicios, exceso de oferta, ¿qué es? Che, hay exceso de oferta, ¿para qué voy a producir? Si tengo las cosas acumuladas en el estante. Desempleo. Caída del nivel de actividad, mala actividad en el mercado laboral, es aumento del desempleo, con lo cual peor poder adquisitivo en los salarios. Entonces, si deja el cepo ocurre todo esto. ¿Y cómo se va a materializar? Si dejas el cepo, la brecha está condenada a agrandarse. De hecho, ya se agrandó. Pasó del 16 al 36 y ahora bajó circunstancialmente al 30 de vuelta. Cuando yo te explico todo esto, te das cuenta que en el futuro de mediano plazo, los economistas no sabemos el timing, pero 25 años del oficio de consultor económico financiero me enseñó que las cosas pasan más rápido de lo que uno siempre piensa. Hay que esperar más volatilidad y más problemas que los que tenemos hoy en día. Por más que en los próximos meses, a fuerza de recesión, la inflación de mayo va a ser más baja que la de abril. La inflación de junio va a ser más baja que la de mayo. Probablemente la de julio sea más baja. Y no sé cuántos meses la podrán estirar. No lo sé. Pero así como están las cosas, con este plan así, tiene fecha de defunción. Diego, muchas gracias. Un placer, espero que haya sido fácil de comprender. Gran clase de economía. Gracias. Muchas gracias.